Un poco más mía, diría yo, con complicidad de mi esposa. Qué curioso, ¿no? Bueno, mi padre y yo solemos tener conversaciones sobre los temas que nos interesan y en los que estamos trabajando cada uno por su lado. Y surgió en una conversación así familiar en mi casa, estábamos hablando respecto de esto, de las relaciones entre padres e hijos, de lo que opinábamos. Al comienzo, antes de empezar a escribir el libro, teníamos muchas más diferencias de lo que tenemos ahora, porque el trabajo del libro ha ido creando una especie de terreno común, digamos, pero tenía muchas diferencias y a mi esposa, así como a otros, les pareció interesante el intercambio ese, y a partir de eso a mí me pareció que estaba buena la idea de un padre y un hijo. También mi padre es hijo y también yo soy padre, así que hay dos padres y dos hijos ahí hablando sobre el vínculo, y el libro tiene esta característica de que están las tres voces. Mi voz, cuando yo digo algunas cosas que mi padre no comparte o no tuvo esa experiencia, él dice sus cosas que yo por ahí no comparto o no tengo experiencia, y también está lo que en conjunto decimos. Y en el texto están diferenciados estas tres instancias, y nos parece que eso está bueno porque creemos que los vínculos sanos son así. La verdad que el proceso fue muy interesante y sobre todo te diría... Y aprovecharon para saldar algunas cuentas pendientes entre padre e hijo. Las habíamos saldado antes. ¿Ya? La verdad que sí. Nosotros tenemos... Y esto es parte de lo que siempre venimos diciendo, ¿no? Nos pasaba antes del libro, ¿no? Que mis amigos me decían, qué suerte, la verdad que te tocó un hijo como Demián y que tienen un vínculo como este. Y otro tanto, ¿no? Te decían algo parecido a ti. Sí, absolutamente. Que no, ahora que por ahí trabajamos juntos y venimos, la gente suele decir, qué suerte que tienen, qué linda relación que tienen, qué suerte que se lleven bien. Y nosotros decimos, no es suerte. No es suerte. Nosotros, por lo menos para nosotros no fue suerte, fue un duro trabajo. Hemos trabajado mucho para tener la relación que hoy tenemos, y no fue sin turbulencias, no fue sin idas y vueltas, no fue sin dificultades, no fue sin dolor, sin desencuentros, no fue sin llanto, no fue sin momentos de hasta sentimientos desagradables, por ahí de rencor, de resentimiento. Y sí, y se pasa así. Y nosotros, por eso la palabra difícil está en el título, porque partamos de esa base. No creamos que una relación entre un padre y un hijo, o entre una hija y un padre, una hija y una madre, va a ser sin turbulencias y que todo en armonía. Esa es la buena relación, y si no está todo mal, para nada. Dicho lo cual, trabajar con Demián como profesional es un encanto. Un privilegio. Es un privilegio. Lo que yo he aprendido de Demián respecto de los vínculos de los padres, no lo he aprendido en mis 40 años de profesión. Y es que nadie nos enseña a ser padres. Sí, tus hijos te enseñan a ser bueno, padres. Y acá, camino, ¿no? materialmente... O sea, no traen un instructivo tampoco. No, claro, pero vas aprendiendo, ¿no? Claro. Pero además, digo, la psicología, la psiquiatría, la terapia del vínculo ha cambiado en los últimos años. Hay muchas cosas que han avanzado. Y posiblemente por su juventud, por su fuerza y por su inteligencia, debo decirlo, él está más al tanto que esto. Entonces me obligó a mí a repensar, a reactualizar algunas cosas que yo tenía guardadas en algún lugar, tal como las aprendí, de mi propia experiencia como hijo también, y que hoy, cuando Demián me decía, pero esto no es así, papá. Y la verdad es que en muchos casos tenía razón. Dudamos mucho de la naturalidad del vínculo, mismo desde el inicio. Nosotros creemos que ya en el constituirse como padre o como madre hace falta un trabajo que es una decisión. Nosotros creemos que no se da naturalmente. No es suficiente haber parido una criaturita que está ahí para que eso nos convierta en madres y padres. Tenemos que tomar la decisión de hacernos cargo de esta criatura, lo que nosotros llamamos en el libro la decisión de adoptar a nuestros hijos, ¿no? De adoptarlos, aunque sean hijos biológicos. Interesantísimo. Entonces, si desde movida, desde entrada, no es natural la relación, como se suele pensar, como que imagínate todo lo que sigue. No es verdad que la sangre por sí sola une. No es cierto esto. Hace falta todo un trabajo para eso. Y esto es lo que proponemos. Claro, y así como hay pautas establecidas para cómo deberías sentir. Porque la pauta dice, ¿qué deberías sentir? Y esto está muy propagandeado, te pasó a ti hace poco. Claro. Digo, el mundo te dice, ¡oh, ya vas a ver! Y tú, de repente, ves a tu hija recién nacida
y no te invade la oleada que supuestamente todos los demás te avisaron. Así es. Estás preocupado de lo que pasa, de cómo está tu mujer, de qué estás haciendo, de cómo va a estar la nena. Estás ocupado de otras cosas. Cierto. No estás invadido por esa oleada, ¿verdad? Yo recuerdo cuando nació mi primer hijo que tuve la sensación muy clara de que no lo conocía. Yo lo miraba y decía, no lo conozco a este, ¿no? Hasta que lo conocí, hasta que se armó ese amor indisoluble que hoy tengo hacia mi hijo. Fue un proceso, no es natural. Entonces, me parece a mí que es muy, muy importante lo que decís de desandar la idea de que naturalmente tiene que suceder. Porque si pensamos que naturalmente no nos vamos a poner a trabajar, nos vamos a quejar. A mí no me sucedió. Bueno, hay que hacerlo. Parece que a veces hay algunas creencias en los padres de que esto es así y de que los hijos han venido al mundo para cumplir con ciertas expectativas de los padres, ya sea continuar el legado familiar, hacer lo que yo no pude hacer, y entonces, por supuesto, cuando los hijos frustran, lo que inevitablemente va a suceder, que los hijos frustren las expectativas de los padres, genera una sensación de rencor y de resentimiento. ¿Cómo? Si yo te detuve para que vos continuaras con la empresa familiar, ahora me decís que te querés dedicar a ser sastre. No, claro, bueno, no va. Pero es que esta historia tiene que ver justamente con este tema de las cosas dichas, ¿no? Que es, todos sabemos que en realidad la decisión de tener padres no es una de tener hijos no es una decisión menor, ¿no? Así Todos es, sabemos que trascendental. Y de hecho tantas parejas hoy por hoy en Europa, especialmente en Europa, están cuestionándose esa decisión. Así Muchas es. parejas sin hijos, ¿no? No, fue todo un tema para mí decidirme a continuar este camino, porque en realidad el hecho de que él se dedicara a esto era más una razón para no hacerlo, Claro. que una razón para hacerlo. El mandato para mí venía al revés. Claro. Yo tenía la idea de que era como un poco indigno eso de dedicarse a lo mismo que tu padre, pero la verdad que finalmente cuando estuve ahí en las puertas de la decisión me di cuenta que yo tenía que seguir lo que mi deseo y mi corazón me empujaban, y eso era hacer esto independientemente de si él lo hiciera o no, y al final resultó una maravillosa coincidencia que compartamos en esto, porque nos da una especie de excusa para compartir cosas, y además, así como él dice, y yo se lo agradezco, que él aprendió un montón de mí en el quehacer de este libro, por supuesto que yo también aprendí un montón de él. Mi padre tiene una facilidad y una habilidad natural para decir las cosas de un modo muy accesible, muy ameno, que se entiende perfectamente y que llega al corazón y no a la cabeza necesariamente, aunque también a la cabeza. Así es. Y yo creo que eso es lo que lo ha hecho tener el éxito que tiene. Sin duda. Y es una habilidad que yo diría que tengo mucho menos que él. Quizás ahora un poquito más que lo que tenía antes de escribir el libro. Bueno, ojalá me haya quedado un poco, ojalá se me haya pegado un poquito de eso. Sería realmente lo mejor que le podría pasar a este libro. Mira, yo te lo voy a decir como lo pienso, porque somos amigos y creo que nos merecemos la franqueza absoluta. Este es el mejor libro que yo escribí en mi vida. Este. El camino, el difícil vínculo, es el mejor libro que escribí en mi vida. Y no tengo ninguna duda de que podría ser muy útil para muchos. Y no creo que la utilidad sea solamente para determinados momentos, ¿no? Chicos grandes, chicos viejos, padres jóvenes, no. Si me preguntas a mí qué quisiera yo que pase, te decía fuera del aire, lo que pasó con El Camino de las Lágrimas fue increíble. El libro se volvió un manual de ayuda para aquellos que estaban pasando por la situación de duelo. Y en México nunca pasa que alguien tenga un duelo y alguien no le acerque El Camino de las Lágrimas. Claro. Qué bueno sería, cómo me gustaría que este libro llegue a manos de los que están a punto de ser padres. A punto, escuchen. Sí, qué bueno sería, cómo me gustaría que papá y mamá lean este libro antes de tener el niño en sus brazos todavía. Porque el libro está escrito por 2 terapeutas, además de por 2 padres y 2 hijos, está escrito por 2 terapeutas. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es dar algunas herramientas que no solo hagan que se preste atención a este vínculo, sino que además, si es posible, ayuden a sanar. A sanar. Si es posible que se lea antes de que los hijos lleguen, a construirlo sano. Así es. Y si no, será a sanar lo que pasa. Y si no, si este libro llega a tus manos, a las mías, hoy, cuando mis padres no están, cuando mis padres ya no están, quizá me ayude a comprender, a entender un poco,
a terminar de sanar este vínculo, ¿no? A decir, como me dijo la vez pasada un ex paciente mío, ¿no? Terminé de leer el libro con tu hijo, me di cuenta de algunas cosas que habíamos hablado en terapia, me di cuenta de algunas cosas que no había entendido de mi viejo, y terminé de perdonar a mi viejo lo que yo creía que me había dañado. No, pues qué bello, qué bien. Y si sucede eso, ¿sabes qué? Ya valió la pena por mucho. Claro, el libro ya está muerto. Biológicos tienes que adoptarlos porque si no, no terminan de ser tus hijos, pero hay otras ideas más, ¿no? Que muestran, por ejemplo, cómo la educación autoritaria, la educación de porque yo soy tu padre y te lo digo, y sobre todo la tan mentada y popular educación apoyada sobre premios y castigos, atrasa y no sirve más. Sí. Lo creemos. Muy bien. Hablábamos también, es que siempre falta a mí me gusta, perdón, a mí me gusta mucho el ejemplo que pones siempre del famoso si no estudias. Bueno, nosotros tenemos esta idea de que la piedra fundamental de la educación hoy en día, lamentablemente tenemos que decir, son los premios y castigos, que así nos manejamos. Naturalmente es lo que nos sale como primer recurso. Y a nosotros nos parece que es bastante más complicado de lo que parece. Que parece muy inocente, pero que no lo es. Porque, para poner el ejemplo que ponemos en el libro, porque es el que es como está muy en boga hoy en día, los padres le dicen a sus hijos, si no estudias, te saco la PlayStation. ¿No? Con lo cual, lo que se consigue, si se consigue que el hijo estudie, es que solo lo haga para jugar a la PlayStation. Así es. Entonces, yo digo siempre, en cuanto se pueda comprar una PlayStation por sí solo, no estudia nunca más. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Y suena por lógico. otro lado, desde el mensaje que nosotros le estamos dando, estamos diciendo, la PlayStation es lo bueno y estudiar es un mal necesario. Así es. Lo tenés que hacer solamente para llegar a lo otro. Nosotros creemos que la educación consiste en mostrarle por qué estudiar es bueno para él. Si nosotros como padres, ¿por qué queremos que estudie? No queremos que estudie porque creemos que le va a dar mejores chances en su vida. No queremos que estudie porque en fin de cuentas esto es mejor. Tenemos que intentar mostrarle a nuestros hijos por qué esto es mejor para ellos. Así es. Y si lo conseguimos, ellos lo van a hacer solos. No van a necesitar que nosotros estemos ahí todo el tiempo ajustándole la tuerca para que vayan a estudiar, porque eso no sirve para nada.